Conversamos con Sebastián Valdenegro del DF. ¿Cómo te va, Sebastián? ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy Buenos bien días. también, pues. Oye, hablemos un poco de un tema que, si bien hemos comentado en estos días, bien vale la pena profundizar un poquitito respecto a este informe que está recomendando reducir el gasto en 2.000 millones de dólares, que es básicamente esta propuesta de la Comisión Asesora del Gasto Público creada por el Ministerio de Hacienda. Exactamente. Algo Sí. le pregunté yo al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, ayer sobre el punto y me reveló como algunas cosas bien interesantes, pero miremos un poco este tema porque además en época de campaña electoral para buscar un nuevo gobierno, esto Claro. se convierte en un gran desafío, visto que además hemos tenido candidatos como José Antonio Kast proponer reducir el gasto público en 6.000 millones. Sí, exactamente, porque uno piensa que en la época de campaña es bien difícil que uno encuentre coincidencia entre los distintos grupos, los distintos lotes, los distintos equipos de campaña, Es pero cierto. curiosamente, en donde sí ha habido coincidencia prácticamente en todas las candidaturas, con matices obviamente, es en que por una parte, el Estado de cierta manera es muy grande el Estado en Chile comparado con lo que teníamos, por ejemplo, hace una década atrás, y que de cierta manera también es ineficiente, ¿ya? Así que, como bien señalas tú, las distintas candidaturas han planteado propuestas que tienen que ver con racionalizar el Estado, hacerlo un poquito más pequeño, pero también mucho más eficiente. Ahí tenemos las propuestas que tú comentabas, por ejemplo, José Antonio Kast, con estos 6.000 millones de dólares de recorte de gasto en apenas 18 meses. Está la propuesta de Belín Matei de 8.000 millones de dólares en 4 años más, pero también hay otras candidaturas que plantean, por ejemplo, la Janet Jara, cerrar o reasignar recursos de programas mal evaluados. O tomar un poco lo que es el presupuesto hoy día y redistribuirlo de cierta manera para que enfocarse más bien en políticas sociales, ¿ya? Claro. Todo esto, como lo señalamos al principio fuera de micrófono, de hecho yo no te veía desde que Mario Marcel era ministro de Hacienda. Así que es, no nos estábamos habíamos aquí. encontrado desde que Mario Barcela era Sí, ministro de uno Hacienda. pestañea y las cosas cambian así de un momento a otro. Todo pensando en que hay cambio de ministro de Hacienda y que también el gobierno tiene que presentar ya a menos de un mes, en 3-4 semanas más, tiene que ingresar la ley de presupuestos que le va a tocar ejecutar a la próxima administración a partir de marzo del próximo año. Y con este telón de fondo, como bien tú señalabas, la semana pasada, el jueves, recibió el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos este informe bien esperado y también bien contundente, que en apenas 4 meses y también por unanimidad le propuso al Ministerio de Hacienda 34 medidas para, como señalas tú, reducir el gasto público en el mediano plazo, o sea, más bien en el largo plazo, a partir del año 2030, en 2.000 millones de dólares por año, que hoy representa un 0,6% del PIB. Podríamos estar toda la mañana y todo el día conversando de las 34 propuestas. Así que lo que te propongo es que hablemos de las 9 o 10 principales y que probablemente van a ser más controversiales y que van a ser parte también de la discusión de la ley de presupuesto del próximo año. A ver, ¿cuáles son? Sí, mira, esto se divide en dos partes, en dos paquetes. Hay 16 medidas que tienen que ver con reducir el gasto en comparación con el nivel actual. Por ejemplo, si hoy día el gasto está en 100, bajarlo a 90, 80 eventualmente, ¿ya? Y aquí hay temas bien importantes, por ejemplo, y aquí quiero detenerme en un tema que es político, pero también muy social, que tiene que ver con la gratuidad de la educación superior. Porque uno piensa para atrás, ¿en qué momento las finanzas públicas se apretaron tanto, le pusimos tanto estrés, aparte de que venimos más de una década gastando más de lo que ingresamos? Tiene que ver con la gratuidad de la educación superior, que hace una década comenzó a aplicarse. Estamos hablando de 2.200 millones de dólares por año que le cuesta al país la gratuidad, y bueno, en lo más reciente está la PGU. Hay 3 medidas que considera la Comisión que tienen que ver con la gratuidad, de hacer bajar el gasto en la gratuidad de la educación superior. Por una parte, mejorar todo lo que es este proceso de asignación socioeconómica a los beneficios, ¿ya? Que precisamente personas que hoy día no son realmente vulnerables están accediendo a este beneficio. Hay un problema ahí respecto de cómo el Estado evalúa a las personas para que puedan acceder a la gratuidad de la educación superior, o como también la Comisión lo considera, es el fraude social. Personas que simplemente tienen los ingresos para no acceder, para acceder por sus propios medios a ciertos beneficios, pero están ocupando plata estatal. Eso por una parte, ahí quieren mejorar ese proceso. Después hay un tema demográfico, porque lo que se dio cuenta la Comisión es que ya no solamente la gratuidad está poniendo presión, o las personas que están buscando acceder a la gratuidad tienen 18, 19, 20 años. Hay personas sobre 30 años, personas que probablemente postergaron la educación superior, se dedicaron, por ejemplo, a trabajar, o que ya cursaron otras carreras, que están postulando y están accediendo a la gratuidad con más de 30 años, ¿ya? Así que eso evidentemente le pone presión al gasto público, le pone presión a este programa, y lo que dice la Comisión es, pongamos un límite, que las personas que tienen más de 30 años, no es que no puedan acceder a la gratuidad, pero se le ponen un poquito más de restricciones, piedra en el camino, pensando obviamente en lo que comentábamos al principio, de reducir el gasto público por este lado. Y este es un tema también bien importante, Juan Manuel, limitar un poquito la
expansión de la gratuidad. Porque recordemos que hoy día la gratuidad es para los primeros 6 deciles de ingreso, que son en la práctica el 60% más vulnerable de la población. Hoy día la ley de gratuidad establece que si el fisco logra una meta de ingresos en largo plazo, creo que era 25-26% del PIB, si mal no recuerdo, esa cobertura se ampliaba al 7º decil. Lo que dice la comisión es, pongamos un poquito freno a eso, y si queremos ampliarlo al 8º, 9º, 10º decil, que ya es gratuidad universal, eso veámoslo en otra ley. Ya, porque estamos hablando de mucha plata. Y eso también ahorra mucho. Por ejemplo, contener el fraude social por el lado de distintos mecanismos, está hablando de 60 millones de dólares. Y la gratuidad, ponerle algunos topes, también está hablando de 500 millones de dólares. Porque, Sebastián, recordemos que la comisión, cuando plantea estas 34 medidas, las divide como en áreas temáticas, como decías tú, que es educación, salud, control presupuestario, oferta programática, empleo, en fin. Sí. Y por eso es que ellos, dependiendo de lo que plantean, también definen, esto todo por supuesto son propuestas, no es como que no es taxativo ni es vinculante, pero las califican como en una especie de horizonte temporal, ¿no? Definen de corto, mediano y de largo plazo, y dependiendo de si es solamente administrativo o tiene que pasar por el Congreso, legal, legislativo en el fondo. En ese sentido, el trabajo de la Comisión es súper completo, porque lo que le dice al gobierno y también al Congreso, hay un mensaje bien importante aquí al Congreso también, de que hay maneras de hacer esto por la vía administrativa. ¿Ya? Hay manera de hacerlo a través de la vía legal, y también hay un mix de ambas políticas. ¿Ya? Así que en ese sentido también hay un mensaje al mundo político de que se pongan de acuerdo si realmente quieren hacer un proceso de racionalizar, recortar el gasto público. Bueno, aquí tienen un informe bien contundente de más de 60 páginas que les puede servir de base para eso. Para ir avanzando en las medidas que reducen gasto, y después nos vamos a las que contienen, que también tienen cosas bien sabrosas, bien controversiales, está todo el tema, por ejemplo, del subsidio de incapacidad laboral. Ahí también hay... Lo que cree la comisión es que también hay parte de fraude ahí. Gente que, la verdad, no tiene discapacidad y que están accediendo a este subsidio y lo están complementando con otras fuentes de ingreso. ¿Ya? Un poco parecido también en su momento, lo conversamos acá, el tema de las licencias. De las licencias médicas, claro. El tema del subsidio de invalidez y sobrevivencia. O sea, hay también ahí un filtro que aplicar mucho mejor para que no haya fraude social. Otro tema bien controversial, sabroso, está siempre el tema de eliminar o fusionar programas que están duplicados o que tienen dos programas que cumplen los mismos objetivos o presupuestos que la verdad son pequeños, 1.000 millones de pesos o menos que se están ejecutando o que tengan mala evaluación. Y ahí también entra este tema que ha estado harto en la palestra en la moneda de los últimos días, que ha tenido que hacerse cargo la vocera, que es redestinar funciones, más no cerrar, la CGGOV, la Secretaría General de Gobierno, traspasar algunas funciones que perfectamente, dado el nuevo rol que tiene el Ministerio del Interior como este rol coordinador del gobierno central, se pueden traspasar a esas funciones al Ministerio del Interior, por ejemplo, la vocería, algunos temas relacionados con participación ciudadana, descentralización, etcétera. Y uno pensaría ahí, bueno, ¿qué le queda a la CGGOV? Tiene otras cosas la CGGOV detrás, tiene todos estos fondos de participación ciudadana en temas audiovisuales, sí. Consejo Nacional de Televisión, relación también con TVN, a propósito de que renunció el presidente en la última hora. O sea, hay temas que hace la CGGOV que la verdad no van más allá de la vocería. Lo que plantea aquí la comisión es que algunas facultades se traspasen. Lo mismo con el INJUV, el Instituto de la Juventud, hay temas de la Subsecretaría de la Niñez que se pueden cubrir, hay temas del Instituto del Deporte que puede cubrir, que hoy día hace el INJUV, y lo mismo Prodemo, esta fundación, dependiente de cierta manera de la presidencia, que tiene que ver con temas de desarrollo, progreso de las mujeres, que el Servicio Nacional de la Mujer perfectamente puede cubrir esas necesidades. ¿Ya? Así que por ese lado también hay un tema bien controversial ahí, respecto de tomar facultades que están en algunos ministerios, programas y traspasárselos a otros que lo pueden hacer mejor. Ya, propone un montón de medidas, podríamos mirarlas, como dices tú, podríamos hacer un programa completo, ¿no? Que alcanzan casi como el 0,6% del Producto Interno Bruto, son 2.000 millones de dólares, pero está hablando de medidas que en el fondo son a largo plazo. Exactamente. No en el corto plazo, porque entiendo que según ha dicho la Dirección de Presupuesto, hay solamente un par de medidas que se podrían implementar para que sean efectivas el próximo año, pero eso equivale como a 26 millones de dólares, o sea, no es tanto. O sea, no es tanto. Hay que pensar que igual también hay medidas que propone la comisión que ya se vienen implementando. Por ejemplo, todo el tema de la gratuidad, de ponerle un cierto tope para avanzar al 7º decil, ya está en el proyecto que reemplaza el CAE por el FES. Ahí ya hay suerte como de gatillo macroeconómico que si tú aumentas los ingresos puedes avanzar. Eso también se pone una restricción. Todo el tema del subsidio de incapacidad laboral, por ejemplo, ya está hoy día en discusión a través del CIS y otros mecanismos. Todo el tema del control de licencias médicas, incluso el tema de fusionar o racionalizar programas, eso ya se ha estado haciendo en el último tiempo. Ya así que probablemente esas medidas más de corto plazo o que ya están andando van a venir a la ley de presupuesto del próximo año, y lo que le va a decir el gobierno al Congreso cuando se presente el
presupuesto es, ok, esto podemos hacer hoy día para el 2026 y todo lo demás que tiene que ver con el mediano plazo, que la Comisión lo define 27, 28, 29, y largo plazo a partir del 2030, acá hay un cronograma y tiene que ver el próximo gobierno si lo va a implementar o no. Pero va a venir también esa señal cuando el gobierno presente el presupuesto de que esto es lo que vamos a hacer, bien definido, esto podemos hacerlo ahora, y todo lo que viene hacia adelante lo tiene que hacer el próximo gobierno y el próximo parlamento, que probablemente va a ser bien distinto respecto al que conocemos hoy día. ¿Te parece, Juan Manuel, si pasamos a los que contienen gasto, que también hay cosas bien sabrosas acá también? A ver. Sí, son 18 medidas, ya son las más grandes, son las mayor en cantidad. Hay temas relacionados, por ejemplo, con la red de hospitales. Hemos visto en el último tiempo todos los problemas de presupuesto que han tenido los hospitales. Pabellones que se tienen que cerrar antes porque se le acabó la plata. Claro, que no hay insumos, por ejemplo, para recibir, y esto evidentemente hace crecer la lista de espera. Hay un tema el mismo ministro Mario Marcel en su momento también lo abordó conversando con nosotros aquí, decía, bueno, es que esto ocurre dependiendo de cómo cada quien, directores, van ejecutando sus propios presupuestos. Esto no tiene que ver con que no se le entregue los suficientes recursos, sino que más bien cómo los ejecutan y cómo finalmente los gastan, ¿no? Y cómo lo proyectan también. Y cómo los proyectan, en el año. O sea, hay un tema importante ahí. Uno también, leyendo este informe, se empieza a enterar de que hay facultades que uno no sabía que se ocupaban. Por ejemplo, hay una facultad que establece que, más allá que el presupuesto es un número, o sea, es 100, lo que puede hacer el presidente discrecionalmente es todo lo que son el gasto corriente, el gasto en contratación de personal, compra de bienes y servicios, ese número puede aumentar durante el año, ya más allá de lo que aprobó la ley de presupuesto. Lo que dice aquí la comisión es que si le ponemos restricciones a eso, podemos ahorrarnos o reducir gastos en $1.000 millones por año. ¿Ya? Y de hecho, dice la comisión también, si esta facultad hubiera estado restringida en los últimos 2 años, el 2023 y el 2024, nos podríamos haber ahorrado o contener gasto en $3.000 millones. Está hablando de un montón de plata, es más que la gratuidad, $3.000 millones. En la mitad de lo que propone reducir José Antonio Cast. Por ejemplo, o sea, estamos hablando de ahorros bien importantes que se van a hacer en cosas bien pequeñas. Hay otros temas, por ejemplo, que tienen que ver con esta famosa glosa republicana que siempre como que agita harto el debate presupuestario, que es una partida que deja el gobierno que sale al que entra, $800 millones, gástelo como usted quiera. Claro, es como de libre disposición. De libre disposición. Para no dejarlo tan amarrado respecto de cuáles pueden ser los énfasis que le quiera poner el nuevo gobierno llegando. Claro, lo que dice aquí la comisión es que, en vez de eso, establezca una potestad de que en los primeros 6 meses de gobierno, en el primer semestre de gobierno, se pueda reasignar el 10% del presupuesto. ¿Ya? Así que en vez de tener una glosa con plata determinada, la plata aprobada, sin considerar esos 800 millones, claro, el gobierno el 10% puede redistribuirlo. Exactamente los primeros 6 meses de gobierno. Ya. Ahí hay una medida de contener gasto, porque de cierta manera hace menos relevante estos 800 millones que son estas famosas glosas republicanas. Y también hay un tema que... Ahora, es bien riesgoso eso. Es muy no, si le digo por qué es riesgoso, por una cuestión práctica. Imagínate que el presidente Boric, con un sector político que llega sin haber gobernado antes, sin el aprendizaje, y no estoy mirando, esto no es una cuestión izquierda-derecha, claro, porque esto podría ser también José Antonio Cast, cuyo partido tampoco nunca ha gobernado, que gane y que se encuentre viendo cómo funciona el citófono para pedir un café en La Moneda, tener que en 6 meses reasignar presupuesto y que te podéis mandar un condoro. Exactamente. O sea, es muy riesgoso. Y 10% es mucha plata. Entonces, distinto es que los presupuestos se sigan ejecutando y que tú tengas un apartado y que tú dices, ya, que necesito plata para esto, que te traía como idea, y tú ves, ya, te puede resultar o no, pero que tú reasignes pensando en que no era relevante y que después te des cuenta que, o sea, por eso digo, es muy delicado, porque no es lo mismo decir, ya, va a gobernar Chile, vamos de nuevo, la concertación, que sectores políticos que nunca han gobernado, que llegan a La Moneda tratando de adivinar, digamos, dónde está la puerta del baño, porque de verdad que eso es así, si no puede sonar gracioso. Y de repente tú decís, tuvieron que 6 meses para decir, ya, oye, no, pero saca un poco de plata acá y hagamos esto y no sé qué, y no te alcanzaron los estudios técnicos para resolver si estaba ahí lo correcto o no. Y pensemos en las magnitudes, porque hoy día el gasto público son algo así como $80.000, $90.000 millones. No, $90.000 millones. Para asignar 10%, $9.000 millones en un año. En 6 meses, de hecho. 6 meses, incluso en 6 meses estamos hablando de que hay un esfuerzo técnico ahí, político, y de movilizar este elefante blanco que también es el Estado en muchas ocasiones, que no es menor. Por eso esa medida puede tener un sentido, pero es muy riesgosa políticamente. Y hay que pensarla siempre en el largo plazo, yo creo, también. Exacto. Y para ir cerrando también con estas medidas, que hay cosas que nos podemos quedar toda la mañana conversando este tema, pero hay un tema interesante que tiene que ver con otro tema que también es controversial, que es lo que se llama la provisión para financiamientos comprometidos, que es una caja de cierta manera que se aprueba en el presupuesto, que el gobierno les dice a los parlamentarios, acá hay proyectos de ley que están en trámite, no les vamos a decir cuáles completamente, pero esta plata sirve para financiar cuando esos proyectos de ley se aprueben.
Y siempre está la discusión ahí de que está el reajuste del sector público, por ejemplo, ahí metido, que está el reajuste del salario mínimo metido ahí, y lo que se dio cuenta del análisis de la comisión es que esa plata muchas veces no se utilizaba para lo que se decía que se iba a utilizar. Ajá. Hay mucha flexibilidad ahí, ¿ya? Así que lo que se establece es que se le pone un poquito más de restricciones para ocupar esa plata, ¿ya? Esa plata que está comprometida, que realmente se ocupe para lo que está comprometido en el presupuesto, ya que no se esté ocupando, por ejemplo, para hacer funcionar el citófono, por ejemplo, con el ejemplo que planteas tú. Y para ir cerrando, dos temas bien complicados que la verdad es bien difícil que uno piense que avancen en el corto plazo. Estatuto administrativo de funcionarios públicos. Ese es un temazo en sí mismo, podríamos hacer 3 programas. Exactamente. Todo el tema de los ingresos, los egresos, el movimiento de una persona que está en un servicio se mueve hacia otro. Es un tema bien complicado que también lo propone la comisión. Y aquí hay dos temas también adicionales para ir cerrando. Congelar el personal de la dotación, o sea, todas las personas que son de planta, contratan horario, mantenerlos igual que este año, exceptuando, por ejemplo, salud y educación, que son áreas un poquito más sensibles, y también congelar la remuneración el próximo año. ¿Ya? Estas son medidas de shock, medidas de corto plazo. Estamos hablando de algo así como $400 millones que se podría contener el gasto por ese lado, pero ir al Congreso con esto, pensando también que el gobierno tiene que a fin de año negociar con el sector público un reajuste en un año electoral, es bien complicado. Ahora, si gana Matei, Parisi o Kast, no debería ser tan complejo que quisieran ejecutar ese último punto, porque son los que han prometido, en el caso de Parisi, que se acabaron los apitutados políticos, los operadores políticos, y Kast y él y Matei también han hablado de una reducción en este sentido. Pero hay que pensar en la economía política de las cosas también. Sí. O sea, esta cosa si uno podría hacerlo en una dictadura por decreto, no, pero ningún problema, pero hay que ir al Congreso. Y dependiendo cómo quede la conformación del Congreso. Exactamente. Ahora, al menos este gobierno, ¿cómo sientes que recibió este informe, esta comisión? Lo recibió bastante bien, pero siempre yo creo que con un cierto nivel de mesura, en el sentido de que son muchas propuestas, la verdad no todas se pueden implementar en el corto plazo, hay muchas que son mediano, largo plazo, así que en ese sentido también el gobierno se ha dedicado estos días a contener expectativas, también pensando que el mismo gobierno también se está complicando todo lo que tiene que ver con la elaboración del presupuesto. Ya hemos visto a los gobernadores regionales quejarse ante Hacienda por el recorte que se viene el próximo año, a los ministerios tampoco les está gustando de cierta manera cómo se ha ido preparando, cuál es el marco que está preparando el Ministerio de Hacienda. Todavía falta prácticamente un mes para que se presente, o sea, esto también puede ir cambiando, pero yo creo que el gobierno ha sido mesurado en ese sentido, ha valorado el trabajo de la comisión, incluso la misma ministra Vallejo ha salido a aclarar de que aquí no se está eliminando la CGGOV, sino que se están traspasando funciones hacia otra área, hacia otro ministerio, y por el lado de los candidatos presidenciales, y de hecho hoy día lo llevamos en el diario financiero, los candidatos presidenciales, al menos los más encumbrados, también han valorado mucho esta propuesta de la comisión, porque más allá de los matices, más allá de los números, está bien alineado con el objetivo de cierta manera, racionalizar al Estado, hacerlo más eficiente, con la misma plata hacer cosas distintas y cosas mejores, y algunos también, evidentemente, reducir el tamaño del Estado de cuajo, de cierta manera. ¿Ya? Así que en ese sentido, también los candidatos presidenciales han tenido una reacción bien receptiva respecto a este informe, y hay que, ojo, que también la comisión probablemente va a ir en los próximos días o semanas al Congreso, al Consejo Fiscal Autónomo a exponerlo, así que este tema va a estar en la agenda por harto rato más, creo yo. Y sumado además a la discusión que el mismo José Antonio Kast planteó con esta reducción de 6.000 millones y que muchos le están diciendo cómo lo haría, claro. Y además está este informe que habla de una cifra mucho menor y además bien detallada. Exactamente. Sebastián Valdenegro, muchas gracias por venir a acompañarnos esta mañana aquí. Muchas que esté muy bien, ¿eh? 8:04 minutos. Esto fue